Alfonso Godoy. Acción Popular, Acción Popular. Señor presidente, arquitecto Fernando León de Terry, correligionario Raúl Díaz Castillo Terry, candidato presidencial de nuestro partido, ingeniero Mundo del Águila Morote, segundo vicepresidente de la República, querido correligionario Emilio Rodríguez Larraín Salinas, vicesecretario general. Desde ya, gracias por esta concurrencia, sin haber sido necesario mayor convocatoria, concentrada acá, señor presidente, viene no solamente a rendirles el justo homenaje a usted, sino fundamentalmente a saludarlo, deseándole, por cierto, que estas fiestas Pascuas sea todo prosperidad, que ustedes lo pasen en familia, como también, por cierto, todos nosotros lo pasaremos en familia. No quiero cansarlos, pero quiero una vez más, correligionarios que asisten esta noche a nuestro local de Paseo Colón, reiterarles y decirles que la persona de cada uno de nosotros, dirigentes y no dirigentes, y de repente con mucho mayor importancia en los que no son dirigentes, está la gran responsabilidad de seguir levantando nuestro partido, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, de seguir dando nuestro granito de arena, de seguir sacrificándonos para que Acción Popular, por tercera vez consecutiva, por tercera vez, el 9 de abril, lleve a nuestra fórmula presidencial por la única. No es que quiera hacerme propaganda, correligionarios, pero quiero solamente agradecer la palabra del jefe del partido, que el día sábado le escuché decir que íbamos a estar en la lista, y ojalá que lleguemos a estar en la lista, porque la militancia de Lima y mucha militancia a nivel nacional, como han elegido a otros candidatos, también eligieron a este moderno servidor que tiene en ese sentido, correligionarios, una vez más, mi agradecimiento por asistir a nuestro local central, mi agradecimiento por asistir permanentemente a sus locales partidarios y decirles, pues, como siempre lo he dicho, que el militante, dirigente o no dirigente que quiera hacer campaña, va a faltar tiempo para hacer campaña, correligionarios, porque la campaña no lo vamos a hacer en nuestros locales partidarios, la campaña lo vamos a hacer comentando las virtudes que merece nuestra fórmula presidencial, las grandes realizaciones, las grandes obras que hizo Acción Popular con Fernando León de Terry y sus 2 periodos de gobierno en bien y en beneficio de nuestra patria. En ese sentido, correligionarios, yo creo que la campaña de todos y cada uno de nosotros debe de ser casa por casa, en la bodega, en la farmacia, en el micro, en las reuniones sociales. Creo que en ese sentido todos tenemos que hacer campaña. Por eso, correligionarios, les agradezco y espero, por cierto, que todos nosotros pasemos una feliz Navidad y, por cierto, también pasemos un feliz Año Nuevo, aunque el próximo martes nos vamos a volver a reunir aquí en Paseo Colón. Señor presidente, esta militancia de Lima, la militancia de Lima, le queremos desear a usted una feliz Navidad y ojalá que lo podamos tener antes de Año Nuevo. Muchísimas gracias, señor. Dando la cara por el partido. Es un candidato que emerge de las
popular. No podíamos llegar a la Navidad sin antes hacer un alto en nuestro recorrido por el Perú para venir primero a darle cuenta a la militancia de Lima y a través de Lima de todo el Perú, al jefe y fundador del partido y al Perú entero de lo que hemos hecho en estos más de 60 días de campaña. Es importante que sepan que hemos recorrido a la fecha más de 70 provincias del Perú. Hemos recorrido a la fecha más de 150 distritos del Perú. Hemos recorrido por carretera muchos de esos kilómetros con nuestro gran chofer, como se llama él, y aquí quiero rendir un homenaje a Héctor Andrés García Belaúnde, que nos ha llevado por todo el país. Más de 25.000 kilómetros en carretera y acabamos de llegar de una extraordinaria mini que han habido una serie de problemas que no lo vamos a mencionar porque ustedes ya lo conocen, pero para que grafique lo que se juega uno en esta campaña, después de que nos pasó todo lo que ustedes conocen, cuando un día después de haber organizado una extraordinaria manifestación Vertido Malpartida, y un gran aplauso para él aquí presente. Al día siguiente, el otro vehículo de su propiedad con su gente de apoyo se desbarrancó y pudo haberle costado la vida a toda esa gente que viajaba con él. Con esto lo que les quiero decir, que seguimos caminando por el Perú. Esas encuestas pagadas, amañadas, cada vez son rechazadas abrumadoramente en la plaza pública. Primero, es importante saber que todas las encuestas le dan a la Acción Popular en el Oriente el 0%. Y acabamos de estar, no hace más de una semana, recorriendo Requena, Nauta, Indiana, Taxillaco, Pebas, todos los pueblos de la ribera del Amazonas. Y como le dije al arquitecto Belaúnde cuando lo llamé de Requena, señor presidente, le dije, usted ha logrado algo muy importante en la selva. La selva ahora no solamente sale a recibir a Fernando Belaúnde porque siempre se dijo y es cierto que la selva era belaúndista. Hoy ha transmitido ese cariño a su persona al partido y hoy la selva también es populista y recibieron a Belaúnde. Que no solamente en la selva, porque después de estar en la selva al día siguiente nos fuimos a Huánuco y a Tingo María. En Tingo María, la fuerza del orden, primero nos dijeron que éramos muy arriesgados en hacer un mitin porque hace más de 10 años en esa ciudad, sumida en el terror, nadie salía a la plaza pública y menos de noche a provocar a la ciudadanía. No solamente salieron ahí y después en Huánuco, y todos preguntaban por el jefe, líder y fundador de Acción Popular, sino que acabo de llegar de Arequipa y me metí en el mercado de San Camilo, porque el arquitecto Belaúnde muy bien lo conoce, y qué grato fue cuando todas esas cientos de mujeres humildes que trabajan en el mercado nos abrazaban, nos decían, ¿cuál música en el oído? ¿Cuándo nos trae ese viejito lindo de Fernando Belaúnde? La semilla de Acción Popular, la que sembró Fernando Belaúnde desde el año 1956, ya ha madurado y está dando frutos. El populista está un poco
imaginar, porque también hicimos un meeting en Chepén, provincia del Departamento de la Libertad, o un meeting en Ferreñafe, en el departamento de Lambayeque, correligionarios. La lampa está vivita y coleando y lista para la conciencia de esta vecina. La respuesta del pueblo cuando salen esas encuestas. Porque Acción Popular va a la plaza pública a mirarnos cara a cara con la población, a hablar porque sí tenemos pasado histórico y glorioso de las obras extraordinarias que están ahí, a hablar de las carreteras auténticas que nos permiten llegar, no las que hoy se pavimentan y se le ponen nombre como si fueran hechas ahora. Hablarnos de la educación auténtica, no de esas escuelas que hoy se hacen y que no criticamos, pero al lado de esa realidad hemos encontrado cientos de maestros quejándose amargamente del abandono en el cual se encuentran, al punto que en Reguena y en Tanciaco había un grupo numeroso de maestros de educación inicial que habían sido obligadas a seguir un seminario de reactualización, y eso está bien, pero cuando vemos que hacíamos las comunes para poder comer porque no les pagaban ni sus viáticos, rechazamos la modernidad que se vive de acuerdo al gobierno del señor Fujimori. Adiós, gracias para los que queremos nuestra patria, no abandonado ni olvidado su historia. Por más que le pongan en cuadernos votos de presidentes, candidatos que son parte de la historia por esa que pasará y que quieren o pretenden dejar de lado a nuestros héroes como Miguel Grau, como Daniel, que era lo que teníamos cuando todos éramos escolares. Nuestra bandera, correligionarios, sigue siendo la descentralización para luchar contra la pobreza. Queremos dar una respuesta a los provincianos, no solo los que están abandonando sus provincias, sino a los que vinieron aquí a Lima a buscar una respuesta a su pobreza. Y para eso queremos un Estado comprometido con la población peruana, un Estado que no deje de lado los servicios fundamentales. Hoy hemos visto que todo lo que se ha privatizado en las empresas públicas, como concretamente la compañía de electricidad y de teléfonos, la respuesta es que las tarifas han subido inimaginablemente, y eso es el costo que está pagando el pueblo peruano cuando la finalidad de la venta fue generar mayor progreso para todos los peruanos. Esos 3.800 millones de dólares que hoy se guardan en bancos lisos ganando al 3% en dólares al año, se inviertan de inmediato en el Perú para generar desarrollo, infraestructura, mejorar las carreteras y ampliar las existentes, porque se han quedado ahí donde las dejamos en 1985. Para mejorar la agricultura, no se ha aumentado una hectárea más de cultivo, y por el contrario, estas han reducido por el abandono cruel en la cual está la agricultura. Por eso insistimos y reiteramos hoy aquí que hay que crear un sistema financiero, una banca
Pero como tenemos la suerte y la bendición de Dios de tener a nuestro líder vivo, sabio como siempre, iluminado como siempre, venimos arquitectos como siempre a pedirle hoy aquí que nos dé las instrucciones y el camino orientado para que esa lámpara que usted utilizó para construir vuelva en los surcos por donde vayan nuevamente mejorando los pueblos del Perú. Queridos compatriotas, estamos en fiestas de Navidad y Navidad para nosotros significa paz. Queremos pues desearles a ustedes en este momento tan lindo en la vida de la humanidad, recordando que Jesús vino en un pesebre muy humilde para hacernos ver a todos que lo que vale en la vida no son las cosas materiales, sino los principios, los ideales. Por eso queremos Acción Popular, porque es un partido lleno de ideales. Y cuando hablamos de los ideales, queremos escuchar, porque es el mejor regalo para el populista, a quien fuera 2 veces presidente del Perú y nos llevará de la mano por tercera vez a pagarse de ideales. Con el honor de ser el secretario general nacional en ejercicio, con la gratitud que guardo a Juan Ichaute y a Edmundo del Águila por haber aceptado por todos los que fueron candidatos de las elecciones internas que quieren dar su nombre en esta contienda inolvidable, que reivindicaremos a los pueblos olvidados, a la obra de la URDE y al Perú que salga adelante. Muchas gracias, queridos. Correligionarios de la plancha presidencial de Acción Popular, dirigentes y amigos todos. Yo he querido venir esta noche para decirles una vez más feliz Navidad. Hace tantos años que nos encontramos en circunstancias similares. Hubo algunos años en que estábamos lejos, pero mi corazón estaba aquí cerca de ustedes, aunque estuviera yo durante más de un decenio en el destierro en el exterior. Y es que la Navidad es una fiesta de gran inspiración para los partidos políticos auténticos que buscan mejorar el nivel de vida, el nivel espiritual de las grandes mayorías. No es un azar que el Creador escogiera un pesebre para nacer. Quiso poner énfasis en un problema que habría de compartir con multitud de generaciones. Y así lo dije cuando por primera vez vino el Santo Padre al Perú. El Papa Juan Pablo llegó a nuestro aeropuerto de Jorge Chávez y yo le dije, entre otras cosas, hace muchos años, por la vía marítima, llegó la cruz al Perú y se plantó en una playa de Tumbes. Desde entonces, sus raíces se han extendido al interior del país y en cada cumbre hay una nueva muestra del signo de nuestra fe, y en cada choza andina un pesebre de Belén. Era una figura
muy expresiva de nuestros males y aspiraciones, que por lo demás no son propios del Perú, son males y aspiraciones universales. Pero en todas partes hay distintos grados de pobreza, distintos grados de urgencia, de desnutrición. Y la Navidad nos muestra, por un lado, el problema de la maternidad, por otro lado, el problema de la niñez y finalmente el problema del techo. Por eso hay que meditar sobre este episodio de la historia universal para sacar conclusiones. Los partidos deben concentrarse en estos momentos dramáticos en que en la forma más excelsa se ponen los reflectores sobre lo que constituye y seguramente seguirá constituyendo grave problema de la humanidad. Pero en la medida que sepamos interpretarlo y entenderlo, habrá algún mejoramiento, habrá alguna esperanza. Por eso, gran preocupación de Acción Popular ha sido siempre el problema de la vivienda. No solamente de la vivienda que podíamos construir en gran escala. Recordemos nuestro segundo gobierno, 50.000 departamentos óptimos, pero 334.000 viviendas en tierra, servicio, en unidades básicas en todo el país, que servían a 1,5 millones de peruanos. Si eso no se hubiera detenido criminalmente durante 2 periodos, porque ahora, con el pretexto del agua, que es una cosa muy importante, pero no es el único problema, no vamos a resolver el problema del techo metiendo en una tina a toda la comunidad. No es solo cuestión de agua. El agua es una parte del problema, parte muy importante. Es cuestión de techo y sobre todo de ocupación para poder financiar el techo, para poder dotar la mesa de los víveres indispensables para subsistir. Los griegos decían, resumiendo los grandes problemas políticos: pan, techo y abrigo. Y en realidad la política es una cosa simple. Los que hablan en difícil es que quizá no quieren ser entendidos o quizá ellos mismos no entienden los problemas que pretenden abordar. Pan, techo y abrigo son cuestiones fundamentales, pero para esto se necesita que el pueblo tenga un nivel de vida adecuado. Si impera la pobreza, si la riqueza es privilegio de unos cuantos, si los gobiernos se dicen exitosos porque los financistas ganan dinero o porque los importadores ganan dinero o porque los empresarios resultan prósperos, se debe tener en cuenta que si bien eso es favorable a una economía, no lo es todo. El verdadero economista es el que resuelve el problema de las grandes mayorías y no el que se dedica tan solo a satisfacer las ambiciones de los grupos privilegiados. La vivienda no se puede resolver solamente con proyectos públicos, pero supongamos que se hubiera seguido lo que hicimos. Atendimos a 1,5 millones de peruanos. En 2 periodos más debería haber 3 millones de peruanos adicionales con un problema ya resuelto, plenamente satisfactorio en algunos casos, en otros casos con la expectativa de un buen desarrollo en los programas de tierra y servicios. Por eso pusimos siempre nuestra mayor esperanza en el pueblo. Por eso
Nuestro símbolo es una lámpara. Ahí veo que ahora va a llegar un regalo de Navidad, porque en esta Navidad de Reyes Magos se ha regalado calendarios, se ha regalado cuadernos con retratos de personajes políticos y entiendo que se va a regalar zapatos y buzos, pero además a última hora se les ha ocurrido regalar 2 millones de lámparas. Enhorabuena. Ojalá pongan al país y a los peruanos en situación de que esas lámparas se empleen, porque en realidad el verdadero trabajo es el trabajo humilde, el trabajo difícil. Por eso ese símbolo que tengo aquí en mi corbata es tan expresivo, tan auténtico. Nosotros no hablamos de regalar cosas, no hablamos de distribuir gratuitamente regalos. No somos Reyes Magos, somos simples ciudadanos, pero sí queremos estimular al pueblo en su deseo de resolver sus problemas, respaldarlo en su iniciativa para atenuar las grandes cuestiones colectivas que lo preocupan. Queremos convertir a las huestes nacionales en verdaderos ejércitos que trabajen no para el bienestar del que está arriba o de los que están arriba, sino para felicidad de los que están abajo. No es una oportunidad para beligerancia política, y es por eso que ustedes notarán que mi lenguaje es moderado. Lo va a ser en lo que falta de la semana, pero la semana entrante, la lámpara se convertirá de nuevo. Pero no un combate para matar hermanos, sino para levantar la dignidad y el nivel de vida de todo un pueblo. Yo creo que se me perdonará por lo menos alguna broma, sin mala intención o solamente con la intención de rectificar los errores, las intrigas, los silencios, todo lo que se hace contra esta candidatura joven de Raúl Díez Canseco. Ya no pueden decir es un viejo que no quiere soltar el poder, porque este viejo quiere más estar hombro a hombro y cara a cara con el pueblo que arriba en el lujoso palacio. Ya no se puede decir que acaparamos porque tenemos ambición todos los medios del gobierno nacional. Siempre estamos abiertos a que surjan las nuevas generaciones. Por eso ahora que yo no soy candidato, les confieso que tengo más entusiasmo que cuando lo era y que estoy esperando cuando las cosas se suban de punto, que va necesariamente, eso va a venir en breve, en 1 o 2 meses, me verán con ustedes en la calle, lámpara en mano, no para amenazar. Las mayorías nacionales de las cuales ha surgido este partido que ha tomado su nombre de la más ilustre tradición andina,
la Acción Popular. Y quiero terminar ahora agradeciéndole a Raúl y a los miembros de la fórmula por el magnífico regalo de Navidad que nos ha traído a todos. A mí me ha traído remozada esa idea de pueblo por pueblo. Ha cumplido una nueva etapa, 30 y tantos años después de nuestro primer recorrido, pero una etapa con coraje, con espíritu de sacrificio, con perseverancia, donde ha habido derrumbes en barrancos y balas en las alturas de quienes no supieron para qué se les confía las armas nacionales. Llamado pueblo por pueblo. Ahora lo estoy reeditando, agregándole muchas cosas nuevas que hemos hecho, pero en el mismo tono sencillo. Y pronto lo vamos a tener. Pronto va a salir de la imprenta, espero que sea en un par de semanas, para que el partido recuerde esta raíz, porque pueblo por pueblo está en la base de la doctrina de Acción Popular, que justamente piensa que hay que ir a los pueblos más humildes para recibir las lecciones más elocuentes de lo que el país necesita. A nombre del partido, agradezco a nuestra plancha presidencial y a quienes hacen posible este recorrido, a quienes los acompañan, por la tarea que ya han cumplido y que en el silencio de las encuestas todavía no se comenta. ¿Cuál es la candidatura que ha recorrido más de la mitad del país en los últimos 2 meses y lo ha hecho con espíritu de sacrificio, enfrentando el peligro y con escasos recursos? Es la de Acción Popular. Todo el mundo sabe todo el mundo se ha enterado accidentalmente, porque no pudieron ocultar la noticia. Se ha enterado de que Raúl viajaba con correligionarios en 3 carros. Uno, el de él, otro de sus inmediatos colaboradores y otro de periodistas. 3 carros en la zona más peligrosa del país. Y allí, en Carpish, una patrulla que estoy seguro ha incurrido en el error sin consultarlo. Una patrulla se olvidó de que Carpish es un lugar sagrado, porque fuimos nosotros los que hicimos el túnel, porque cuando yo era joven tuve que subir la cordillera en un viaje dificilísimo, y poco después, cuando llegué al gobierno, nos lanzamos a la gran tarea de perforar la cordillera. Cerca de la boca de ese túnel, si algo se quiere hacer, solo habría que aplaudir a Acción Popular y no avaliarla. Se está preparando el terreno para hacer digerible la noticia de un triunfo prefabricado. Pero yo les aseguro que antes de los comicios, que están todavía a 4 meses de distancia, vamos a tener múltiples oportunidades
en que sin propaganda o con propaganda vamos a demostrar lo que significa como vibración nacional, como autenticidad nacional, este trabajo nuestro, que ahora está en manos de la generación joven, pero que todos respaldamos, desde los más jóvenes hasta los más viejos, entre los cuales me cuento, los respaldamos para decir al Perú que en un momento en que flaquean las ideas nacionales, en que se desconocen las viejas raíces tradicionales del país, en que se ignora las realizaciones del Perú, poniendo énfasis solo en sus pesares, como si los otros países no tuvieran grandezas y miserias, como si las grandes naciones no tuvieran también sus horas amargas, como si no hubieran tenido sus derrotas, sus decepciones, como si no hubieran sido gobernadas por gobernantes extranjeros. Todo país del mundo sabe que tiene altas y bajas, pero en el Perú el balance es favorable a la realización positiva y Acción Popular está para levantar esa bandera y para decir al mundo que asumimos nuestros errores nacionales, que compartimos la amargura de los días desdichados que no faltan en ninguna república, pero que además gozamos con nuestros aportes, con nuestros héroes que están en todas partes, grandes y pequeños, porque no hay que ir al Morro ni al Huáscar para encontrarlo solamente. Este patio está bañado por la sangre de correligionarios nuestros que murieron aquí avaliados por el terrorismo extranjerizante. Esta campaña como una lucha por el Perú. Siento el fervor de un momento crucial de la historia, porque al combatir en este proceso por la victoria, porque nosotros no somos derrotistas, al combatir en este proceso sentimos que estamos combatiendo como los héroes de la patria por la dignidad y la grandeza del Perú. Queridos correligionarios, yo vine a decir feliz Navidad y me he ido entusiasmando. Creí que por un resfrío no tendría la voz suficiente para expresar mis ideas, pero el encontrarme cara a cara con ustedes ha estimulado mis fuerzas un poco mermadas en estos días y me ha permitido decirles que hoy como ayer y como mañana estamos todos unidos, unidos en la fe y unidos en el patriotismo. Muchas gracias. Fueron las palabras de nuestro jefe y fundador, Fernando Belaúnde Terry. 3-1 por el Perú. Un gran movimiento en el Perú por la autenticidad. La revolución del 95, vamos a celebrar el centenario muy pronto. Cabezó esa lucha, que era un héroe nacional, ¿no? Jamás hizo lo menor por quedarse. Terminó su gobierno y se fue a su casa, una pobre casa allí en la Plaza San Francisco, un pequeño departamento en un segundo piso. Ese es el Perú, no la lección de quienes quieren eternizarse en el poder, que quieren quedarse en el poder, que quieren usufructuar del poder. De manera que nosotros estamos por esa tradición peruana, por la vieja tradición de una democracia institucional,
es decir, la que lleva al gobierno no para beneficiarse personalmente y para quedarse, sino para administrar los asuntos públicos y retirarse en el momento oportuno, cada uno a su casa. Con la experiencia que usted tiene, ¿considera que habrá segunda vuelta electoral al respecto de Belaúnde? Bueno, vea usted, los datos que hay son sumamente alarmantes, ¿no? La encuestocracia, por un lado, ¿no? Encuestas a la carta, ¿no? Es como ir a un restaurante y pedir el plato favorito, hay que satisfacer al cliente. Naturalmente Acción Popular no existe. Como decía Raúl, en Huánuco, en una manifestación que la han visto ustedes por televisión, ustedes no existen. Tengo 0 de respaldo en Huánuco. Entonces, esa es una tomadura de pelo que solo se le puede ocurrir a los que no conocen bien el país, a peruanos demasiado recientes. De manera que hay que luchar. Nosotros estamos en la lucha para quedarnos en la lucha y para vencer en la lucha. ¡Cuidado! Cuando uno ingresa a la actividad política, se expone a 1000 comentarios. Respecto de las gestiones del presidente Belaúnde pueden haber 1000 discrepancias, pero en lo que hay casi un consenso nacional es en que el presidente Belaúnde es un hombre honrado, un hombre honorable, un hombre de bien. Él es nuestro invitado esta noche en 1991. Presidente, muchísimas gracias por venir. Pues muchas gracias a usted y muy contento de estar en este ambiente que por demás me es familiar. Qué bueno. Presidente, ¿usted coincide con los peruanos? ¿Su principal virtud es la honradez? Bueno, ve usted, eso lo deben juzgar otros. Por lo demás, yo creo que esa debe ser la regla y no la excepción. ¿Cuál nos diría que es su principal virtud? Yo pienso, como político, como hombre público, mi apego y mi comprensión por el país. ¿Y su principal defecto, presidente? Uy, eso hay muchos. Yo tengo tantos adversarios y oponentes que para qué quitarles la iniciativa, que busquen ellos estos efectos. Presidente, ¿en qué momento preciso se dio cuenta usted que iba a ser presidente o que quería ser presidente de la República? Ve usted, con toda sinceridad le voy a decir, para mí fue una sorpresa completa el que se me propusiera en 1956 que fuera presidente. Yo no lo oculto, que pensé poder tener una carrera política, había sido diputado en el gobierno de Bustamante en 1945, pero no pensé en el plano presidencial. Estaba además bastante joven en ese momento, en el 56. Fue por eso que ni siquiera acepté de plano. Puse una condición: viajemos por el país y veamos cuál es la reacción del pueblo. Y si el pueblo reacciona a favor, entonces yo aceptaré mi postulación. Cuéntenos, presidente, ¿usted fue un niño engreído, fue un niño travieso o fue un niño promedio? Bueno, le voy a decir, como colegial, bastante movido, ¿no? Estuve en muchos colegios, bastante movido. Como universitario sí senté cabeza. Cuando usted dice movido, ¿a qué se refiere? Bueno, a veces tenía que salir de clase, estaba arrestado con mucha frecuencia. Yo recuerdo a un profesor muy notable, el profesor Vera Tudela, que murió en mi primer gobierno. Yo lo condecoré, un poco retribuyendo las sanciones que él me imponía, ¿no? Casi siempre, el día sábado, cuando era profesor del colegio alemán, porque estuve en el colegio alemán, entre otros, decía, bueno, Belaúnde se quede esta tarde. Usted es muy travieso, entonces. Así es, Pero, era bastante movido. ¿y en los estudios? ¿Era bueno en el colegio? Bueno, pasaba no con mayor dificultad, pero no senté cabeza en realidad hasta que entré a la universidad. Ya en la universidad me apasionó mucho el estudio de la arquitectura. ¿Cuál es el recuerdo más lejano que tiene de su vida? Bueno, hay muchos, pero me impresionó bastante el que mi padre nos llevara a Arequipa
Mi padre era un arequipeño a tiempo completo. Y ese desembarco en Mollendo, en una silla que pendía de una grúa, el viaje en el ferrocarril, cruzando La Joya, el contacto con las dunas de La Joya, con el desafío geográfico del Perú, el impacto de Arequipa, la belleza de ese anfiteatro de montañas, la claridad de la luz, todo eso fueron impactos juveniles, o de niñez, diré mejor, que quedaron marcados. Usted es un amante del Perú. ¿Dónde aprendió a amar el Perú? ¿En la casa o en el Pues colegio? desde niño, en estos primeros viajes. Mi padre me enseñó a viajar por el Perú en la época en que había que viajar por mar, a Mollendo, y desde entonces se despertó en mí un gran interés en el país. Posteriormente, ya por razón profesional, cuando regresé del exterior, donde había estudiado, tuve que hacer unos peregrinajes arquitectónicos por Puno, por Cusco, desde luego Machu Picchu, y finalmente ya en política hice una visita sistemática de todo el Perú. Es decir, no me arrepiento de eso y lo recomiendo a la juventud. Sáqueme de una duda. ¿Cómo hace un hombre que habla tan bien, que ama la tierra, que conoce de historia, escoge como carrera la arquitectura? Bueno, es muy explicable. Mi niñez la pasé en París. Yo salí del Perú siempre por la fuerza. No me refiero a los viajes cortos, a los largos. El primero fue el destierro de mi padre, de manera que salimos por la fuerza. Y el segundo, después del golpe del 3 de octubre, salí con una metralleta en la espalda. Yo creo que esto tiene algún simbolismo. Eso prueba que es muy difícil sacarme a mí del Perú. ¿Fueron los momentos más difíciles de su vida, diría usted? No todos, no ha habido otros, hay una buena gama de experiencias. Pero yo siempre estuve muy inclinado a viajar por el Perú, a conocerlo todo, a ir a todas las provincias. Y lo hice sistemáticamente. Y la verdad es lo que recomiendo a la juventud, porque se aprende mucho viajando. Se aprende lecciones muy diversas, porque este es un país de una geografía tan variada, ¿no? Y en todos los estratos hay mucho que escuchar y que ver y que admirar. Hay quienes dicen que usted se encuentra con la política cuando ingresa a la universidad, cuando tiene la cátedra universitaria. ¿Eso es cierto? Efectivamente, yo era ya profesor universitario desde el año 43, 2 años antes de entrar al Parlamento. Pero en la universidad posteriormente hice muchas vinculaciones y me apasionó mucho el decanato de arquitectura que ejercí. Fui el primer decano de la facultad. Los anteriores habían sido jefes de departamento, yo mismo fui jefe de departamento, pero me tocó el privilegio de ser elegido decano. Y tomé muy a pecho este cargo y esa facultad en realidad me dejó recuerdos muy gratos. Cuando después salí al destierro a Estados Unidos y recorrí infinidad de universidades, encontré muchas más ricas, más lujosas, más llenas de recursos, pero ninguna con mayor espíritu. ¿Le ayudó mucho la cátedra en su manejo verbal? Efectivamente, yo creo que la enseñanza es una gran escuela. Le enseña mucho a uno el alumnado, sobre todo en el nivel universitario. Es el mejor arma que tiene un político. Así es, porque se aprende a captar la atención. El profesor se da cuenta cuando no lo escucha, entonces abrevia o hace un chiste o cambia de giro, ¿no? Hay un hábito de mantener la atención pública y esto es muy bueno en el salón de clases y en la plaza pública. Nosotros los políticos somos un poco ambulantes, hombres de plaza pública, de una plaza a otra. Entonces hay esta técnica que el pueblo aprecia mucho,
una acogida cordial, una actitud fraterna, ¿no? Una cosa con llaneza, con espontaneidad, teniendo muy presente el problema de cada sitio. No se puede prescindir del interés local. Entonces todo esto hay que meditarlo mucho. Yo quisiera que me diga esta noche a qué se parece más la política. ¿La política se parece más a un juego de ajedrez, donde las cosas se pueden más o menos calcular? ¿O se parece a un juego de naipes, en donde las cosas son más bien dejadas al azar? Es todo eso más una especie de corrida de toros. ¿A usted le gusta comparar Así es. casi todas las cosas con la Bueno, corrida de toros? vea usted, hay tantas situaciones inesperadas. Mi padre decía que lo imprevisto era lo importante en política. ¿Quién pudo prever, por ejemplo, hace un año, que iba a haber una guerra en el Golfo Pérsico? Yo, por lo pronto, no lo sospeché nunca. Son condiciones imprevistas. Y lo mismo pasa en el orden interno. Diputado en las listas del APRA. No eran listas del APRA, eran listas del Frente Democrático. Tiene usted Una razón. cosa parecida Tiene usted razón. a lo que ha ocurrido después. Ve usted, la situación no era exactamente la misma, porque en ese momento en el Perú no había libertades, había persecución no solo del partido aprista, sino de otros grupos. El propio Luisa Flores había sufrido destierro, también habían grupos comunistas perseguidos, de manera que era la vuelta a la democracia. Ese fue su debut político. Ese fue mi debut. Pero para esa vuelta fue necesario buscar un consenso y buscar un candidato de consenso. Ese candidato fue el doctor Bustamante y Rivero. Yo tuve oportunidad de trabajar en esa campaña desde la formación del Frente, anterior a la candidatura de Bustamante. Y el doctor Bustamante me llamó y me pidió que yo fuera en la cuota que él tenía en esa lista parlamentaria, de la que formaban parte amigos de Bustamante, personas independientes, pequeños grupos políticos, y por otro lado el partido aprista, que en ese momento, que estaba en su mejor momento, que era su momento de más respaldo, puesto que salía de una larga clandestinidad. Esta fue la situación. Entonces el Frente Democrático salió victorioso, obtuvo la presidencia de la República, el Ejecutivo y el Legislativo. Pero en cuanto entramos al Parlamento, el aprismo creó su célula parlamentaria en el acto. Y esto dejó fuera a todos los que no éramos miembros del partido. Usted incluido, por supuesto. Así es. ¿Qué tal fue usted como diputado? Yo creo que me desempeñé adecuadamente porque me dediqué a lo mío. Como arquitecto me dediqué a legislación sobre vivienda, se creó la Corporación Nacional de la Vivienda, la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, se dio legislación sobre propiedad horizontal. Y entonces, al desempeñarme yo en mi propio terreno, fui llamado a otras responsabilidades. Muy pronto me eligieron presidente del núcleo parlamentario del Frente Democrático, que era un núcleo que tenía unos 18 diputados. De manera que, sin comerlo ni beberlo, acabé de líder parlamentario, en un momento difícil que acabó, como usted bien sabe, en un golpe militar. ¿Y cómo así nace el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, presidente? Ve usted, después de esta experiencia, yo estuve muy dedicado a la universidad. Tomé muy a pecho la jefatura del Departamento de Arquitectura primero y el decanato después. Entonces hice muchas amistades ahí, no solo en mi facultad, sino en otras facultades. La UNI era entonces una universidad de mucha disciplina y tuve contacto muy estrecho con los ingenieros civiles, era profesor de ellos en un curso, y con los sanitarios. De manera que ellos me abrieron un horizonte muy amplio, porque muchos eran de provincias. Y como yo era un viajero impedernido, conversaba con ellos sobre las diferentes escalas que hacían distintos
puntos del Perú, y ellos me enseñaban mucho de su propia experiencia. De manera que con el antecedente parlamentario y la juventud, yo en esa época tenía pues el año 56, tenía 44 años, se presentó esta oportunidad de actuar en política para restaurar la verdadera democracia en el país. Ya como líder, usted. Y esa fue la posición que me ofrecieron, y como tuve dificultades en el camino, esas dificultades me hicieron crecer, porque naturalmente las enfrenté y en algunos casos vencí las dificultades. Por ejemplo, se negaba la inscripción de mi candidatura, entonces fue una lucha de plaza pública. Y de esa manera se creó un movimiento que creo ha tenido importancia y tiene importancia en el Perú, porque en esta segunda mitad del siglo XX se ha desmoronado la tesis marxista y la tesis fascista, y nosotros hemos luchado contra ambas. ¿Por esa época fue que ocurrió el Manguerazo? ¿Por la época del Eso frente? fue en el año, en la primera candidatura, cuando se negaba la inscripción de mi candidatura, como una manera de postergar mis trabajos, de bloquearme en el camino. Eran todavía los tiempos de los llamados resortes legales, cuando había una serie de recursos que permitían impedir el triunfo de un candidato. Pero es la época de la cachiporra también, arquitecto. Bueno, también. Se repartió mucho golpe, ¿le cabió a usted algo, no? Bueno, yo, como usted sabe, alguna vez resulté herido en una manifestación que era precisamente una manifestación muy efusiva a mi favor. Fue el rencor el que llevó a unos contramanifestantes a agredirme, pero fue mi gran triunfo, porque en vez de ir a una clínica como querían llevarme, volví a la tribuna a calmar a la gente, porque conocía el hecho muy frecuente de que una multitud desbordada es muy peligrosa, puede incurrir en muchas injusticias, en muchos desbordes. Entonces volví a la tribuna, estaba yo cubierto de sangre, el impacto fue en la frente, estaba cubierto de sangre y dije, ¿qué voy a reclamar yo por una gota de sangre derramada en la plaza donde Túpac Amaru vertió toda la suya? Y entonces, a renglón seguido, calmé al pueblo. Dije, regresen, yo no tengo nada, es un rasguño, no se preocupen, esto ha terminado aquí, vuelvan a sus casas. Me acaba de responder usted una pregunta que yo quería hacerle, que la tenía preparada. Sus frases son célebres. Usted no las prepara, entonces, usted las... Bueno, ve usted, la suelta, la necesidad de síntesis. O a veces sí las tenía preparadas. No, el profesor tiene que sintetizar frecuentemente. Una idea que se desarrolla tiene que sintetizarse en pocas palabras. Y yo he tenido alguna experiencia periodística en el periodismo especializado por muchos años, por más de 20 años dirigí una revista de arquitectura. Entonces esto me ha formado un cierto hábito, ¿no? Claro, a veces se medita en una frase y a veces la frase sale sola. Sáqueme una curiosidad. ¿Cuál ha sido la mejor creación del presidente Belaúnde? No ha sido una creación, ha sido una inspiración, mejor, el recojo de una enseñanza nacional. Yo creo que he recogido de la región andina su mensaje eterno, que es el mensaje de la ley de hermandad. Porque la ley de hermandad representa lo contrario de la lucha de clases, exactamente lo contrario. Y es la que regía el continente antes del descubrimiento. Por eso yo creo que tuvo, tiene y tendrá vigencia en el porvenir. Cuando llegué al gobierno por segunda vez y pude dar una ley reglamentando todo esto, la promulgué en el Templo del Sol. El Templo del Sol estaba abierto como un sitio turístico, como una iglesia, un convento del Cusco. Yo lo reabrí como edificio público para promulgar allí la Ley de Cooperación Popular, que fue una de las inspiraciones más importantes de mis visitas por el Perú. Cuando yo viajé, en el primer viaje por el sur, fui a recoger el mensaje del pueblo.
Y ese mensaje fue la Acción Popular, que es el nombre de mi partido. Porque yendo pueblo por pueblo y al preguntar quién había hecho tal o cual obra pública, nunca me decían el gobierno y siempre el pueblo lo hizo. Que fue el tema del primer discurso mío, que es un discurso muy breve, un discurso de una página, que es la fundación en realidad de Acción Popular. Acción Popular es su creación máxima. No creación mía, es creación del Perú. Yo no soy sino un intérprete. Yo he recogido el mensaje. Otros lo han recogido, muchos lo recogen con la pluma en el aspecto literario, o lo recogen los poetas o los pintores. Yo he recogido el mensaje ideológico del Perú. Si a usted le preguntaran cuál fue su mejor gobierno, el primero o el segundo, ¿qué diría? Fueron gobiernos distintos, completamente distintos. En el primer gobierno tuve la hostilidad parlamentaria porque se produjo la alianza entre las fuerzas apristas y oderistas. No diré matrimonio, algunos lo llamaban maridaje, se hizo para obstaculizar la labor del gobierno. Pero esto tuvo una ventaja para mí, hizo que el gobierno gozara de mucha popularidad. Las dificultades que teníamos en el Parlamento, los 9 ministros que nos derribaron, 9, ¿y qué 9 ministros? Gente pues absolutamente inmaculada que los derribaron, resultaron colaboradores míos en otros campos. Pero todo esto dio popularidad al gobierno al punto de que cuando fui a Punta del Este y regresé de esa reunión del año 67, tuve un recibimiento muy grande en la Plaza de Armas y espontáneo. Y esto fue un año antes del golpe. Podemos hablar después de unos comerciales sobre eso. Claro, puede usted conversarme de lo que quiera. Hacemos una pausa y regresamos con el presidente Belaúnde. Seguimos conversando con el presidente Belaúnde de 1991. Presidente, muchos aseguran que usted sabía del golpe de Velasco. Había un clima de golpe, ¿no? Es un asunto muy largo de contar. Y muy penoso, me imagino, para usted. Penoso no, porque yo volví pues el 80 en las condiciones que usted recuerda, ¿no? Ese veredicto ciudadano compensa cualquier problema que yo haya podido tener en mi vida. Es una reivindicación tan completa, tan elocuente, enfrentándome a 14 candidatos a la presidencia. ¿Usted trabajó para eso? No, Los años fíjese usted que del ni exilio. siquiera yo no pensaba postular. En el destierro yo lo que pensaba es volver al país, recorrer el país, encontrarme con el pueblo en las plazas de nuevo, pero no necesariamente en Palacio. Pero las cosas vinieron así. Tuve un largo destierro en que estuve en las universidades trabajando en el terreno académico. ¿Fue duro el destierro? Fue penoso desde el punto de vista personal. Mis padres eran ancianos, murieron ambos durante mi destierro. Yo vine, pero llegué ya cuando mis padres habían muerto. Vine de todas maneras a la muerte de mi madre y fue desterrado al poco tiempo, de nuevo. Pero en fin, esa fue una gran preocupación. Estaba yo separado de parte de mi familia, algunos de mis hijos estaban conmigo. Hubo momentos muy duros. ¿Estrechez económica, presidente? No diré que una limitación económica, no podíamos hacer caprichos. Felizmente yo tengo una esposa que es muy abnegada y que se adapta a las situaciones, de manera que nunca me hizo sentir que estábamos realmente demasiado estrechos. ¿No sentía usted una enorme diferencia, por ejemplo, de la vida de Palacio al exilio? Dicen que la vida de Palacio, yo no lo sé, dicen que la vida de Palacio es espléndida. Bueno, ve usted, yo estoy ahora más feliz en un pequeño departamento.
porque lo que importa es la tranquilidad. En el gobierno, no obstante de que es una misión tan alta, hay muchas amarguras, porque uno siente muchas frustraciones. El pueblo a veces cree que el gobernante puede hacerlo todo, que tiene todo a la mano, y no es verdad. Está lleno de limitaciones. De manera que para gente sensible, el gobierno no es un lecho de rosas. Pero estábamos hablando del exilio, de sus años en las universidades norteamericanas principalmente, ¿no? Tengo buen recuerdo porque tuve la suerte de ser acogido en distintas universidades y tuve una colaboración decidida de los míos, de mis hijos, de mi mujer, de mis hermanos, de todos, y pude sobrellevar, en fin, las pruebas que evidentemente vinieron, que fue en primer término la muerte de mi madre, después la muerte de mi padre y más tarde la prematura muerte de una hermana con la que estaba yo muy vinculado, la esposa del doctor Pastor. ¿Cuáles son las cosas que lo indignan a Fernando Belaúnde? Ve usted, me indigna, por ejemplo, la incomprensión con el Perú. Estoy viendo ahora, a través de la televisión internacional, de la televisión por cable, cómo se señalan las lacras del Perú. Solo lo malo. Nunca sale una virtud a relucir. ¿No somos un poco culpables nosotros de eso? Yo no sé, pero el hecho es que solo he visto el cólera, la situación económica, la hiperinflación, son evidentemente flagelos. Pero estos no deben deprimirnos. No debemos cerrar los ojos ante la realidad. Pero yo pienso que hay que reaccionar. El Perú ha tenido otros momentos difíciles. Recordemos, por ejemplo, los vaivenes de la emancipación, que fueron una serie de dramas. La anarquía después de la emancipación, una guerra injusta y ruinosa, como la que tuvimos en el siglo pasado, desastres telúricos, crisis económicas externas que reflejaron en el Perú. Y el Perú salió adelante. Yo creo que vamos a salir adelante, pero no debemos dejar que la situación nos deprima. Hay que tener una actitud viril, una actitud muy activa frente a esta situación tan grave. ¿Qué cosas lo enternecen a Fernando Belaúnde? Bueno, ve usted, lo que más me ha enternecido a mí siempre ha sido la Minca y el AINI, el ver trabajar a los pueblos. Y yo he llegado a muchos pueblos. Recuerdo que una vez llegué a Cangallo y bajaba la comunidad de los cerros. Y alguien dijo, puede ser un levantamiento, puede ser una cosa peligrosa. Y cuando llegó la comunidad, llegó a sugerir que la emplearan para hacer una obra pública. Creo que era un camino de conexión con alguna otra provincia. De manera que esa generosidad, que yo he llamado la filantropía de los pobres, porque la generosidad no está en el bolsillo, está en el sentimiento de la gente. Hay gente que no tiene nada en el bolsillo y que es muy generosa. Y eso es el pueblo peruano. ¿Usted cree que el pueblo peruano es trabajador? Hay quienes dicen que no lo es. No, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser? Depende de cómo mira uno. Si uno va, por ejemplo, a un campamento de ingeniería, y a mí eso siempre fue para mí una gran atracción, usted encuentra obreros magníficos. Una vez fui a una excavación petrolera en la selva, y cuando un hombre levantó con una grúa la torre petrolera, el americano, que era un ingeniero que estaba ahí de alguna empresa internacional, me dijo, ese tractorista es el mejor tractorista que yo he visto en toda mi carrera. Y era un hombre de Tarapoto, del departamento de San Martín. Yo creo que aquí hay una gran habilidad, y la prueba de que el peruano es trabajador es lo que hacen los Estados Unidos y en el exterior. No hay sino que ir a ver la colonia peruana en Washington. ¿No la pena que se ha ido tanto peruano del Perú? Desde luego que sí. Yo creo que hay que quedarse. Hay muchos que dicen, aquí no hay nada que hacer. Y yo creo que aquí está todo por hacer. Porque la explosión demográfica
crea tal cantidad de necesidades. El Perú que yo goberné, el 63, tenía 12 millones de habitantes, ahora tiene más de 20. La Lima del 63 tenía 2 millones, ahora tiene más de 6. Cuando yo nací tenía 200.000 habitantes. Entonces se magnifica el problema del Perú. Se necesita más viviendas, más escuelas, más áreas de cultivo, más producción, más agua potable, más electricidad. Si 2/3 partes del Perú, de las familias peruanas, están mal alojadas, ¿cómo se puede decir que no hay nada que hacer? Hay que reconstruir las 2/3 partes de las viviendas del Perú. De manera que lo que falta ahora es una orientación. Claro, la situación económica es sumamente difícil. El ahorro ha desaparecido prácticamente porque se ha ido al exterior en gran parte. Y un país se reconstruye a base de su ahorro, no es a base de partidas presupuestales que se le da vivienda a toda la gente. Entonces hay que reconstruir esta política económica de estímulo al ahorro. Yo le voy a citar un ejemplo. En mi primer gobierno construimos ese gran conjunto de San Felipe, ante mucha crítica y mucha discusión. ¿Y con qué dinero se hizo San Felipe? No se hizo con el presupuesto, se hizo con una hipoteca del Banco Central Hipotecario, es decir, con el dinero del público, porque las grandes obras se hacen con el dinero del público, y cuando el público se retrae no se pueden hacer, porque no hay presupuesto que baste. Por eso yo estoy ahora ansioso de que se pueda encontrar una fórmula de reinserción, precisamente para restablecer la confianza, para restablecer la estabilidad y poder promover el ahorro. ¿Y está ansioso por regresar a ser presidente, no? No, ve usted, ya pasó la misa de una. No, yo a esta edad lo que puedo hacer, mientras Dios me dé lucidez, es continuar trabajando por el país, alentando a las generaciones más jóvenes. Hay muchos candidatos ya, ¿no? Bueno, tiene que haber siempre. Yo dije una vez, y lo dije sinceramente y lo cumplí, los hechos lo demuestran, no pretendo estar sobre los peruanos, sino entre los peruanos, ¿no? Y ahí voy a quedarme. Tengo una tarea que cumplir, evidentemente, ¿no? Mientras un hombre tiene energía y está lúcido, no debe cruzarse de brazos. ¿Usted podría distinguir entre todos los hechos por los que ha pasado, cuál ha sido el día más importante de su vida? Difícil habría que pensarlo mucho, pero evidentemente un día muy importante fue el 1 de junio de 1956, cuando impusimos la inscripción de mi candidatura. ¿Antes que ser presidente de la República le parece más importante? Sí, porque ese día se definió la situación. Ese día yo creo que cambió la política, se demostró que el pueblo tiene voz y voto, ¿no? Cambiamos una resolución que ya estaba tomada y que era adversa a nosotros y que era totalmente injusta porque teníamos un movimiento de mucho respaldo popular. ¿Y cuál fue el día más triste? Bueno, ya esos son días, hechos personales, ¿no? De tipo familiar, en que uno tiene un duelo, ¿no? Son cuestiones muy íntimas, ¿no? Que las tenemos todos los hombres y en todas las familias. Así es. El presidente Belaúnde, de chico, cuando era niño, ¿tenía algún héroe? Bueno, le diré, mi gran inclinación en la niñez y en la juventud fue la aviación. Mis héroes eran los aviadores. Cuando yo era niño, había un joven peruano, que era además un periodista y un escritor, Octavio Espinosa. Claro que sí. ¿No? Que volaba en un avión muy frágil y aterrizaba en el hipódromo los domingos. Bueno, yo tenía 8 años. ¿Usted quería ser como él? Claro, a mí me encantó la aviación, siempre me encantó. Y después, cuando fui a Francia, me enrolé, me matriculé en una institución donde había sido alumno Jorge Chávez. Y había un busto de Jorge Chávez en el patio, lo que me llenaba de orgullo, aunque los franceses
lo reclamaban como propio. Esto me hizo seguir muy de frente muy intensamente todos los hechos en la historia de la aviación. Por ejemplo, la noche que llegó Lindbergh cruzando el Atlántico, estuve ahí con la multitud en París. Eso fue el año 27, me parece. Y después, años después, lo recibí en Palacio de Gobierno. Y fue una cosa muy emocionante. A él le llamaban el águila solitaria. Y no vino para hablar de aviación, sino para defender la naturaleza, para defender a la ballena azul, que estaba en extinción y quería prohibir la pesca, cosa a la que accedimos. Entonces, al brindar en ese almuerzo por él, yo levanté mi copa y dije, brindo por el águila solitaria y la ballena azul. Usted es un trome en eso, presidente. Tiene lindas frases. Ahora tiene un héroe. Ahora admira a alguien, Fernando Belaúnde. A mucha gente en muchos órdenes, ¿no? Por ejemplo, si usted me habla de arquitectura, pues sería una lista muy larga de nombres. Si me habla de pintura, de literatura, lo mismo. En el orden político también, entre los grandes gobernantes del Perú, hay varios que captan mi mayor interés. ¿Quiénes? ¿No? Principalmente sin que esto en nada disminuya los méritos de otros, que los hay, y muy notables. Fundamentalmente Castilla y Piérola, por una cuestión de formación personal. Castilla, por todo lo que hizo, su sentido progresista, fue el hombre que trajo los ferrocarriles, estaba muy con su tiempo, liberó al esclavo, ¿no? Y Piérola porque era un hombre que tenía una docencia intelectual. No solamente era el hombre de acción, el hombre que montaba a caballo, como dijeron en el 95, sino que escribía en un castellano maravilloso. Y sus frases hay que usarlas a cada rato en política. ¿Y a qué mujer admira usted? Bueno, me está usted poniendo en un terreno íntimo en que usted sospecha que le puedo contestar, pero en general hay muchas mujeres en el mundo a quien yo admiro. El otro día escribí algo sobre Indira Gandhi, que tuvo un gesto muy generoso conmigo. Estaba invitado a una visita de Estado y sobrevino el golpe del 3 de octubre. Entonces ella canceló la visita con una conducta democrática intachable, pero no pudo cancelar la escala técnica. Hizo escala en el aeropuerto de Jorge Chávez. Sí, en el de Jorge Chávez ya estaba hecho. Y no recibió las atenciones que aún de incógnito debe recibir el jefe de un gobierno. Sin embargo, ella tuvo gran señorío en esa oportunidad. Admiro también a Golda Meir. En el caso de la señora Thatcher, tengo un reparo muy serio, que es la cuestión de las Malvinas. Claro que, aparte de ese episodio tan lamentable, en el que usted tuvo participación, además. ¿Ah? En el que usted tuvo participación a través de... Tuve participación, infortunadamente no llegué a tener éxito. Fue un caso no parecido al del Golfo, porque en este caso la Argentina tenía títulos y además la Argentina ocupó las islas en forma incruenta, ¿no? Fue una actitud muy distinta, pero la reacción de la señora Thatcher fue desmesurada y evidentemente tuvo algún respaldo de los Estados Unidos. No se trató de un grupo de aliados. Entonces, cuando yo tuve oportunidad de entrar en contacto con el secretario de Estado Hay, también con el presidente Reagan, de quien tengo una carta muy expresiva con este motivo, me di cuenta de que era una lucha desigual y de que había que evitar. La diplomacia es para evitar el conflicto, no solo para enfrentar el conflicto. Debió evitarse ese conflicto, debió evitarse el del Golfo Pérsico. Tal vez, si se hubiera actuado a tiempo por la vía diplomática, se hubiera evitado la muerte de mucha gente. ¿Al presidente Belaúnde le gusta además el deporte?
Sí, no soy un profesional del deporte, nunca he sido. ¿No fue bueno de muchacho? No, porque en la arquitectura es una profesión que no deja mucho tiempo, ¿no? Pero sí un aficionado, con los equipos de la universidad donde yo estudié, viajé varias veces, allí se le seguía, era un largo tren que iba de un lado a otro en esas épocas. Pero me gusta la vida al aire libre, ¿no? Usted es un reconocido nadador. Algo de eso me sirvió en el frontón, desde que pude salir a nado, porque llegué a alcanzar la lancha del senador Dahmer, mi recordado amigo. Fui recapturado después, pero tuve esa satisfacción. Desde entonces he cultivado mucho la natación. Y puedo decir, como Neruda dice de sí mismo, y perdóneme la comparación, soy un hombre de la intemperie. Usted juega paleta, además. Sí. Tardíamente entró al deporte usted. No, desde joven hemos sido viajeros. Y yo siempre he gustado frecuentar las playas. Yo he sido siempre muy playero. El doctor Gálvez, el poeta, decía que él era plazuelero. Usted playero. Yo soy playero. Dicen que usted juega paleta en Palacio. Sí, hay un gimnasio ahí. Hacía su gimnasia. Hay un gimnasio. ¿Al presidente de la UNDE le gusta la buena mesa o le es indiferente la comida? No, sí me gusta la buena mesa y la cocina criolla. Ahora estamos en un dilema porque yo soy muy admirador del ceviche. Pero ahora pues por lo menos hay que refugiarse en el escabeche, que por lo menos es frito, ¿no? Estamos pasando tiempos muy difíciles. Pero yo tengo fe en que vamos a salir adelante. Comprendo que es un flagelo muy grande, un doble flagelo, este de la hiperinflación en lo económico y el cólera en cuanto a la salud. ¿En qué basa su optimismo, presidente? Fe en el Perú. ¿Por qué? Porque, ¿Pero no cree que nos estamos peleando mucho? bueno, eso ha pasado siempre, pero ve usted, ¿por qué fe en el Perú? En primer lugar, ¿cuál es la mejor definición del Cusco que yo he escuchado? No sé si es de Porras o de Arguedas, me parece que es de Porras. El Cusco era una estrella en la noche del continente. Y esa estrella irradió un movimiento civilizador, no imperialista, porque por las condiciones el carguío de animales tan livianos como las llamas, no se podía llevar riquezas grandes de un sitio a otro. Entonces era más bien el mensaje que se llevaba. Y el mensaje del Cusco es fundamentalmente un mensaje espiritual. Los conceptos de veracidad, honestidad y laboriosidad. Y por otro lado, en el aspecto de la justicia agraria, la ética de la alimentación, es decir, una civilización basada en el deseo de que todos tuvieran lo suyo, que se adelantó en cierta manera al teorema y resolvió el teorema malthusiano, logró que los medios de producción equivalieran a las demandas del consumo. Ese es el gran mensaje del antiguo Perú, que tiene formas tecnológicas nuevas ahora. No vamos a volver a la taglia, pero la filosofía sí hay que rescatarla. Los peruanos, el Perú es autor, no copista, no plagiario. Aquí hay una facultad creadora. El Perú tuvo una misión integradora en un área de proporciones romanas. La sigue teniendo. No diré desde un punto de vista, de ninguna manera, desde un punto de vista de dominio de nadie, simplemente como mensaje espiritual. El mensaje del Perú es integracionista. Presidente, yo le agradezco su presencia esta noche en el programa, ha sido muy interesante tenerlo. Bueno, podríamos hablar muy largo. Para mí ha sido interesante que ustedes me permitan que mi voz llegue al pueblo peruano.
tantas veces he estado en las plazas públicas. Yo quiero decir esta noche que ya a estas alturas de la vida tengo nostalgia de esos encuentros. Ojalá los tengamos de nuevo en todas las plazas del Perú, y no para pedir votos, sino para expresar mi gratitud y mi fraternal admiración a este pueblo. Muchas gracias, presidente. Gracias. Hacemos una pausa y ya